Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a tener el seminario de comprimidos especiales. Nos encontramos los tres juntos, la doctora María Fernanda Filia, el farmacéutico, amigo, colega Ariel Incatasiato, y bueno, yo soy la doctora Julieta Imperiale. Esperamos que les guste el seminario, no se queden con ninguna duda. Cualquier cosa preguntan, y si no se animan a preguntar o no hay tiempo de preguntar porque después viene control de calidad, entonces nos pueden enviar un mail. Así que vamos a empezar, va a empezar Ariel. Bueno, buenos días a todos. De más está decir, perdón, que este seminario es bastante interesante para todos los rubros, todas las ramas que sigamos de la farmacia. Se puede aplicar de oficinal hasta industrial y hospitalario, obviamente. Tengo el placer de compartirlo con dos doctoras, así que no es poco. Vamos a arrancar con los objetivos de este seminario. Principalmente, justamente, la razón de existir este seminario es que ustedes aprendan qué tipo de comprimidos especiales existen, cómo se elaboran, ¿sí? Porque la realidad es que justamente son especiales por alguna característica que tengan diferente a un comprimido convencional. A mí me gusta siempre arrancar con, para lo que nosotros consideramos convencional. Un comprimido convencional es un comprimido de liberación, desintegración inmediata, de administración oral, ¿sí? Y que puede estar recubierto o no. Con esta premisa arrancamos con comprimidos especiales. Entonces, ¿qué comprimidos existen? ¿Cómo se elaboran? ¿Qué características tiene la elaboración? ¿Cómo se controla? Esto es lo que vamos a ver hoy en el seminario. Siguiente. Principalmente, un comprimido especial se va a diferenciar de un convencional por alguna característica farmacotécnica de su elaboración. Se puede diferenciar por una diferente liberación del activo del comprimido, como dice ahí. Tenemos diferentes tipos de liberación que vamos a ir viendo en el seminario. eh, por ejemplo, liberaciones modificadas, la retardada, la sostenida y la prolongada, y también porque tiene una vía de administración diferente a la oral. Todo esto hace que el comprimido lo denominemos especial, ¿sí? Puede tener una o varias características de un comprimido especial. Principalmente los objetivos que perseguimos con un comprimido especial es aumentar la eficacia terapéutica a través de la mejora en la actividad farmacológica, ya sea por aumento de biodisponibilidad del activo, o lo que también podemos ver es evitar el primer paso. Entonces directamente aumenta la biodisponibilidad y facilitar la administración del activo con la adherencia al tratamiento. Parece algo lógico, pero hay tratamientos, más que nada los crónicos, que se ve a través de diferentes estudios que la adherencia al tratamiento es deficiente. Y eso impacta obviamente justamente la eficacia del tratamiento. Un comprimido especial nos puede ayudar a mejorar esa adherencia al tratamiento. Eh, Como dice más abajo, bueno, pueden tener formulaciones características, los comprimidos osmóticos, y condiciones de elaboración, ya dijimos, particular. La siguiente, ya arrancamos con la clasificación. Tomamos como válida esta clasificación que armamos nosotros. Básicamente, el primer grupo son los que se mantienen en la cavidad oral, los sublinguales, los bucodispersables, los bucoadhesivos. El segundo grupo son los que se ingieren por vía oral, símil convencional, ¿no? Pero estos van a tener otro tipo de características, los masticables, capa, los osmóticos. El tercer grupo son los que se dispersan antes de la administración, como los efervescentes, los solubles y los dispersables. El cuarto grupo son los que se administran por otra vía. Nosotros vemos comprimidos vaginales en el seminario. Y como regalo, como yapa, van a tener caramelos medicinales, eh, que lo va a dar la doctora Julieta, que también, si bien no es un comprimido, decidimos incorporarlo en el seminario porque tiene unas características bastante interesantes y son cosas que uno ve en la farmacia, también compra y arranquemos con el primer grupo. A mí me gusta siempre definir qué es lo que estamos viendo, ¿no? Los que se mantienen en la cavidad oral.
características tiene la cavidad oral? Bueno, como ustedes ven, la superficie de la cavidad oral va a ser mucho más limitada que la del intestino, por ejemplo, la versión convencional. Y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Cuando yo tengo que formular un comprimido que se mantiene en la cavidad oral, más que nada porque va a ser un limitante a la hora de elegir también pacientes y a la hora de seleccionar una. Ahora lo vamos a ver. Es una cavidad que está altamente irrigada, solamente igual, sino que tiene nervios sensitivos. La particularidad es que está humectada con saliva, un gran porcentaje de agua, minerales y enzimas, tiene un pH característico. ¿Y por qué les comento todo esto? Porque de esto va a depender también el desarrollo de los componentes, ¿sí? ¿Cómo tengo que desarrollar este tipo de componentes? Y como ustedes ven, hay tres grupos. De bucodispersables, que va a hablar la doctora Filia, me animo, le voy a decir, una experta en ODT. Los bucodispersables siguen una liberación rápida, se colocan sobre la lengua y tienen una acción local o sistémica, pero lo importante es que la absorción es entérica. O sea, yo hago la desintegración en la lengua, pero la absorción del activo es a nivel entérico. Los sublinguales se colocan debajo de la lengua, la liberación tiene que ser rápida, vamos a ver por qué. La absorción sí va a ser local, pero la acción va a ser sistémica. Eso es importante que lo vayan incorporando. Y los bucoadhesivos, que serían como la contrapartida, tienen una liberación lenta, pueden ser con acción local, que por lo general son de acción local, o absorción local y acción sistémica. Tiene esta pequeña variable porque encontramos bibliografía de diferentes activos que tienen una acción sistémica, pero vamos a ver las características de cada grupo y las ventajas que persiguen uno sobre el otro, ¿sí? La siguiente. Vamos con los sublinguales. Los sublinguales, no sé si alguna vez alguien tomó algún sublingual, pero lo que tiene que quedar claro, bueno, ojalá que no lo hayan tomado, porque por lo general se asocia a lo que es una acción rápida ante una situación de emergencia, ante una situación aguda, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que se va a disponer debajo de la lengua, esa desintegración de comprimido tiene que ser rápida para que libere rápidamente el principio activo y la absorción sea en el plexo sublingual. El plexo sublingual está ubicado justamente debajo de la lengua y está comunicada a través de la vena sublingual con la yugular, vena cava superior, aurícula derecha. Por lo tanto, bueno, el famoso ketorolac sublingual, muy bien, Tomás Rotolo, creo que es amplio conocido el ketorolac, pero bueno, lo vamos a ver como ejemplo. La realidad es que esta absorción local permite una distribución sistémica rápida, por lo tanto una acción rápida. Como dice en el slide, la velocidad de absorción es mayor porque se evita el primer paso, que es, insisto, tener absorción local no va a pasar por el tracto gastrointestinal, con lo cual la biodisponibilidad va a aumentar también por evitar el efecto del primer paso. Ejemplo, como decía Tomás, ketorolac como analgésico, el Reliberan también, muy bien. Bueno, veo que es sublingual, parecía que no, pero sí, ganó fuerza. Como cardiovasculares típicos, no sé si alguien trabajó en farmacia hospitalaria, pero, bueno, están como locos. El isosorbide perfecto también es un ejemplo, bueno, es un ejemplo muy clásico, la nitroglicerina, el otro isosorbide, porque son vasodilatadores coronarios que son de primera respuesta en una sala de emergencia en un hospital, ¿sí? ¿Por qué? Está asociada a lo que es angina de pecho, ¿sí? Una benzodiazepina como la de prazolam se puede administrar en un ataque agudo psicótico. Y vamos a la siguiente. No me voy a detener en esto porque ya dieron más ejemplos de lo que están acá, así que seguimos. El método de elaboración de un sublingual es el mismo que un convencional, o sea, con los conocimientos que ustedes tienen, lo podrían llegar a elaborar. Pero lo que tienen que tener en cuenta es que tiene que ser pequeño, tiene que ir debajo de la lengua, tiene que ser redondo, ¿sí? Y plano para aumentar la superficie de exposición, que la humectación sea rápida.
Eh, no me quiero adelantar mucho, pero vayan teniendo esto en cuenta. Desintegrantes en un sublingual tiene que haber. Tienen que desarrollar un sublingual, un super desintegrante tiene que haber. Justamente porque tengo que dispersar el comprimido, desintegrar el comprimido rápidamente. Si tengo un excipiente soluble, lo va a facilitar la desintegración, bienvenido sea. Y un saborizante, si bien va a mejorar la palatabilidad, que es justamente esa sensación placentera en la administración, esa es la palatabilidad, es importante. Pero imagínense que en una situación de emergencia, eh, si es ameno o no tomarlo, la verdad que en este tipo de comprimido no es significativo. Los controles, el tiempo de mojado, wetting time, que se puede usar también en ODT, es muy característico de este tipo de comprimido. Hay diferentes formas de hacerlo. Nosotros proponemos una placa de Petri, poner un papel mojado, húmedo, colocar el comprimido sobre el papel, ahí empieza el análisis, ¿sí? Yo lo que voy a cronometrar es la humectación del comprimido, y una vez que se humecta, que aparece el primer signo de humectación en la parte superior, ahí corto el análisis y tomo el tiempo de humectado. Esto es crucial porque justamente imagínense, para que se den una idea, nitroglicerina, la humectación es de 3 a 5 segundos del comprimido y la acción es en 3 minutos. ¿Sí? Para que tomen nota y digan, bueno, sublingual, acción rápida. La siguiente, un ejemplo de la terbutaína, que es el broncodilatador. Acá, más que nada, para que fijen el tema de la carmelosa sódica, que es el superdesintegrante que por lo generalmente usamos, ¿sí? En este caso, habla sobre un mezclador de cubo, perdón. Es bien convencional lo que estamos usando, pero fíjense el peso, son 60 miligramos. ¿Sí? Ustedes se dan una aspirina, por ejemplo, de 500 miligramos, bueno, comprimir una aspirina pesa 600 miligramos aproximadamente, y estamos hablando de 10 veces menos. La dureza tiene que ser baja, y que también puede llegar a ser un problema en el desarrollo de este tipo de productos, pero bueno, la dureza por lo general es baja, y el tiempo de desintegración es, obviamente, tiene que ser menor, aún mucho menor. Bueno, no me voy a tener tanto en la formulación, pero bueno, sin aspartame, acá como saborizante, insisto, no tiene que ser algo muy crítico, y el esterato que es el lubricante. Ludipres es un coprocesado, sí tiene PDP y se le usa lactosa monohidrata, pero no hace, es simplemente un ejemplo particular. La siguiente, ventajas, ya dijimos, permite la fácil administración de un paciente, hasta puede ser un paciente inconsciente, se le puede administrar a un paciente inconsciente esto, y esto es crucial, insisto con esto. Rápida acción, lo que le tiene que dar la cabeza es la rápida acción. La inactivación del fármaco a nivel gastrointestinal se evita, lo que hablamos del primer paso. Y las desventajas es que yo no puedo poner cualquier activo en un comprimido sublingual, ¿sí? Tiene que ser un activo que sea liposoluble y no iónico, para que se pueda absorber a nivel local. Y por otro lado, la desventaja principal es que tiene que tener este activo una potencia alta, porque puede administrar bajas dosis, ¿sí? Porque comprimidos pequeños, la dosis tiene que ser pequeña también, ¿sí? Lo del largo periodo de tiempo puede pasar, puede haber algún producto, a veces un ketorolac, tengo un dolor de muela, puedo administrarlo una semana, pero no mucho más que eso, ¿sí? Lo puede irritar la mucosa. Vamos a la siguiente, creo que ya está perfecto. La dejo a Fernando entonces. Gracias. Bueno, como estuvieron viendo con Ariel, en este caso los bucodispersables también son comprimidos que se van a mantener en la cavidad oral, pero a diferencia de los sublinguales, lo que van a hacer es desintegrarse en la boca. Son comprimidos que van a estar destinados a facilitar justamente la deglución cuando hay problemas en pacientes, por ejemplo, gerontes, para tragar, en niños sobre todo, y en pacientes psiquiátricos. Lo que hacen estos comprimidos es, como les dije, desintegrarse rápidamente en la boca, con lo cual logramos que el principio activo esté fácilmente disponible, ¿sí? Porque ya ahorramos el paso de tragar el comprimido y desintegrarlo en el tracto gástrico. Bien, entonces vamos a tener, como dijo Ariel antes, que tener en cuenta qué principios activos vamos a formular en estas formas, ¿sí?
nos van a servir para dar medicación a pacientes geriátricos, entonces podemos usar antihipertensivos, ¿sí? Para lograr un efecto un poco más rápido, como los antimigrañosos, o también los antialérgicos muy aprovechados en los chicos. Acá, como van a ver en la siguiente, tenemos algunas imágenes, y por supuesto también el vardenafil, que es utilizado en adultos, ya todos sabemos lo que hace, y se logra un efecto rápido también. Tenemos el enalapril como antihipertensivo, y el paracetamol, que es un analgésico. Si no le doy el lado cómico al seminario del sábado, tengo que despertar, es así. Ya mis compañeros me conocen, por eso se ríen. ¿Para qué voy a explicar para qué se usa el vardenafil, ¿no es cierto? Bien, continuemos. Eso para que les quede claro que se usa en la población geriátrica. Bien, entonces, así al igual que los sublinguales, tienen que tener en cuenta que para elaborar comprimidos bucodispersables, si bien vamos a hacerlo por las técnicas convencionales, en el caso de que sean comprimidos, para liofilizados lo que se utiliza es otra técnica que después la voy a mencionar, vamos a hacer comprimidos de baja dureza, ¿sí? Yo no le puedo dar a un paciente que el objetivo es que el comprimido se desintegre en boca, un comprimido duro, ¿sí? Y además un comprimido duro difícilmente desintegre. Entonces, esto va acompañado de un perfil de baja dureza con altas proporciones de desintegrantes, ¿sí? Y además, ahora vamos a ver un poco de lo que es la formulación, van a tener que agregar, al igual que lo vieron en sublinguales, algún edulcorante, ¿sí? El manitol, que se usa mucho como diluyente, produce una sensación agradable en boca, ¿sí? Entonces van a tener saborizantes, edulcorantes, reguladores de pH. Y en algunos casos los pueden combinar con efervescente. Los liofilizados son otra técnica de obtención, ahora la voy a mencionar rápidamente y después lo vamos a ver en otro slide. Lo que hacen es obtener un taco liofilizado de un polvo muy poroso, que al ser más fácilmente desintegrable, ustedes piensen que los comprimidos bucodispersables se tienen que desintegrar en menos de 3 minutos. Por lo general es en segundos. Pero el taco liofilizado, los comprimidos obtenidos por liofilización, como prácticamente no tienen excipientes, y ahora vamos a ver un poco cómo es ese proceso, se desintegran en segundos, ¿sí? Entonces esto produce una acción bastante rápida, ¿sí? Y son, para mejora de biodisponibilidad, digamos que superan un poco lo que es la concentración plasmática de un comprimido convencional. No ampliamente, pero sí la mejoran, ¿sí? La concentración plasmática se obtiene rápidamente, pues un comprimido que está logrado por una técnica especial, es un taco liofilizado y prácticamente sin excipiente. Después les voy a contar un poco cómo se hace. Entonces, en estos casos, al ser un taco muy poroso, lo que les queda, ustedes en las láminas siempre de blister de estos comprimidos van a tener indicado en el paciente cómo debe abrirlo, justamente por el tema de la friabilidad, ¿sí? De cuidar el taco de liofilización. Los controles que se les van a hacer en estos blisters, obviamente tenemos que tener una alta protección de humedad, ¿sí? Porque son comprimidos que se absorben humedad, se van a desintegrar en el material de empaque, sobre todo los que son efervescentes y liofilizados, y el control de desintegración tiene que cumplir el tiempo especificado en la monografía. También tenemos que lograr un comprimido que no sea friable a pesar de todo esto, ¿sí? De la baja dureza y de tener altas concentraciones de superdesintegrantes. Seguimos. Bueno, esto es un poco lo que yo les decía antes, las láminas por termosellado, sobre todo los que se obtienen los liofilizados, les indican a ustedes por dónde deben abrirlo, ¿sí? Porque es un tema la manipulación para que ese taco no se convierta en polvo. Continuemos. Bueno, como les dije antes, son propiedades importantes, lograr un buen sabor, ustedes pueden usar endulzantes y reguladores de pH, como el ácido cítrico, algunos aceites esenciales además para lograr aromas. Supongamos que queremos hacer un comprimido frutal para niños, un antialérgico, combinamos aceites esenciales con algún endulzante y regulador de pH para emular el gusto de una fruta, ¿sí? Vamos a usar también, como les dije antes, diluyentes como el manitol son muy utilizados para lograr una sensación agradable en boca. Ustedes piensen que es un comprimido que lo vamos a tener dispersándose y desintegrándose en boca. Entonces, además de todo esto, el combo de excipientes tiene que ser en mayor parte hidrosolubles, más que los liposolubles. Vamos a tratar de usar también lubricantes que sean hidrosolubles, ¿sí? En mayor proporción que un hidrófobo. Si tenemos que usarlo, lo usamos, pero la idea de estos comprimidos es que estén formados
por mayor parte de excipientes hidrosolubles. Y bueno, como les dije antes, los materiales de envase deben ser de alta protección para humedad. Entonces son generalmente combinaciones de PVC con Aclar, que es el policloro trifluoroetileno, el PVC y el cloruro de polivideno, o de aluminio y aluminio, que son empaques de alta protección para humedad. Y ahora les cuento un poco cómo se hace. Bueno, en la siguiente tenemos dos formulaciones. Espera, volvemos a la anterior. Así les cuento un poco esto del Ludiflash y el Manogen. Vieron que con Ariel estuvieron viendo en uno de los ejemplos de formulaciones que había un excipiente coprocesado. Bueno, acá les puse un ejemplo de lo mismo. Ludiflash y Manogen son excipientes coprocesados. Son una mezcla en sí de excipientes que ustedes las pueden comprar y adquirir directamente de esta manera para la producción de comprimidos dispersables. Entonces ya lo que se le facilita un montón hacer, por ejemplo, en el caso del Manogen, una compresión directa rápida, agregan prospovidona en alta concentración, el superdesintegrante, después vieron que tienen las esencias, los edulcorantes, endulzantes, y acá estamos utilizando en ambos casos un estearil fumarato de sodio, que es un lubricante soluble, ¿sí? Lo que ustedes obtienen acá son los coprocesados, ¿sí? Que es importante para el tema de la compresión. Recuerden que necesitamos un coprocesado útil para compresión directa o granulación vía seca también, que les permita una fácil compresibilidad, ¿sí? Por nosotros vamos a trabajar con baja dureza. Entonces trabajamos con baja dureza, pero necesitamos excipientes que brinden y aporten una muy buena compresibilidad. Ustedes también pueden obtener estos comprimidos por granulación vía húmeda. En el caso que lo hagan por granulación vía húmeda, tienen que secar de más, ¿sí? Donde el porcentaje de humedad residual que tengan los comprimidos sea menor al 2%. O sea, las técnicas van a ser convencionales, pero teniendo en cuenta que siempre en áreas de humedad altamente controlada, no van a trabajar en un área de humedad común como el 60%, sino que van a estar a un 40%, siempre, porque si no van a empezar con una desintegración en etapas de manufactura y no es conveniente. Y como les dije recién, ahora sí les voy a mostrar el ejemplo de lo que es el SAIDIS en la siguiente. El SAIDIS es una tecnología que está patentada para la obtención de comprimidos liofilizados, ¿sí? Lo hizo un laboratorio que tiene una marca comercial de un comprimido que es es para medicación psiquiátrica, ¿sí? Que lo que hacen ustedes es directamente utilizan el alvéolo del blister con el manitol disuelto en agua purificada con un edulcorante, como les dije antes, prácticamente no tiene excipientes esta formulación, y suspenden las partículas del principio activo, directamente en el blister. Lo pasan al proceso de liofilización, donde obviamente el agua se va a evaporar, ¿sí? Y después finalmente por termosellado obtienen la lámina del blister. Lo que les queda es un taco poroso muy finito, que es el taco de liofilización. Al no tener excipientes ocurre esto que les digo, que prácticamente se desintegra en segundos, y el efecto, o sea, la liberación del principio activo es inmediata, el efecto es rápido, y podemos ver, si hacemos una comparación del área bajo la curva de biodisponibilidad, una tendencia a que supera, ¿sí?, la concentración plasmática que se obtiene con un comprimido convencional. Justamente por esto que les digo, porque directamente ustedes lo están desintegrando en boca rápidamente y el efecto que se alcanza es más rápido. Por eso, bueno, en este caso el ejemplo que se da es de un comprimido para ser utilizado en medicaciones psiquiátricas. Incluso les facilita, como les dijo antes Ariel, también el caso de los sublinguales, en este caso para pacientes que no están conscientes, ¿sí? Creo que me queda una, que es la siguiente, donde vamos a enumerar entonces en definitiva las ventajas y las desventajas. Ojo que como ventaja, si bien es importante la rápida instauración del efecto y que se desintegran en boca, tengan en cuenta que cuando haya personas con problemas de sequedad bucal, o justamente hay un síndrome que es el síndrome de Desgorden, donde ustedes tienen poca salivación, no es aconsejable aplicar este tipo de medicación. Y bueno, obviamente que se aplica en pacientes psiquiátricos, en niños, ¿sí?, en pacientes adultos con dificultad para tragar, y que hay una mejora de cumplimiento terapéutico. Ustedes piensen que en los chicos, sobre todo, que es muy difícil a veces administrar medicación
hasta un jarabe, se complica en chicos, no sé si algunos son papás, pero mi hija por lo menos a los 5 años escupía todo lo que uno le ponía en la boca. Piensen que si este es un comprimido dispersable que tiene un buen sabor y es agradable para un chico, hasta puede tomarlo de una forma mejor, ¿sí? Y esto se logra un mejor cumplimiento terapéutico cuando ustedes van a administrar lo mismo en pacientes adultos, que si no lo pueden tragar directamente no lo van a tomar. Por eso se considera una mejor adherencia a los tratamientos farmacéuticos. Bueno, creo que esta era la última de ODTs, a ver si no me equivoco, y sigue Juli, sí. Digo yo. ¿Vos? Perdón. Sé que no querés que siga, pero tengo que... Sí, perdón. No, no pasa nada. Me gustó mucho lo que mencionó Fer sobre asegurar la administración, ¿sí? Con el ODT y el sublingual aseguramos la administración, con el bucoadhesivo también, como vamos a ver. Aprovechando la interacción que tenemos por chat, hago una pregunta. ¿Alguien alguna vez tomó o dispensó un bucoadhesivo? No. No. Acá la respuesta global es no. Bueno, justamente, obviamente me esperaba esta respuesta, pues si alguien me decía que sí, estaba en problemas, pero la realidad es que es una forma, un comprimido especial, que no está muy instaurado en Argentina, pero sí después de la búsqueda que hicimos con la doctora, parecen incómodos. Bueno, vamos a ver ahora cómo lo podemos mejorar eso, pero es un buen punto que tocó más. Poco adhesivos, por lo general, acá en Argentina hay, pero hay muy pocos, pero no es un uso excesivo de poco adhesivo. Son comprimidos, como dice el slide, que están destinados a permanecer mucho tiempo en la boca, con respecto a los otros dos que vimos que tenían una deshidratación rápida, que digamos desaparecían de alguna manera. Una presentación de morfina es bucoadhesiva, ¿no? Hay una apomorfina bucoadhesiva, por ejemplo, ¿verdad? La realidad, estoy leyendo el chat. Pues la realidad es que lo que yo busco es todo lo contrario a lo que vimos antes. Busco una acción prolongada en el tiempo, una disgregación que hasta la llamamos nosotros erosión, ¿sí? Porque se va desgastando el comprimido en el tiempo para ir liberando de a poco el activo. Y la realidad es esa, que algunos ejemplos están acá abajo de antifúngicos, antisépticos y hormonas. El principal ejemplo que encontramos como antiséptico es el clorato de potasio y la clorhexidina, que es un antiséptico bucofaringio muy efectivo, que nosotros acá lo dispensamos en forma de jarabe o colutorio, por lo general, pero hay comprimidos bucoadhesivos con clorhexidina. La realidad, me gusta como están preguntando, pasamos a la siguiente directamente. Fíjense una cosa, fíjense que los bucoadhesivos se pueden colocar en la encía o en la mejilla, y acá estamos viendo un bucoadhesivo que tiene 10 horas, por lo menos hasta acá, de acción, ¿sí? La idea, como están viendo, la ventaja de esto es que yo aseguro la dosis en el tiempo, y por otro lado es justamente el tiempo de liberación que es prolongado. Ahora, como desventaja, ya me estoy adelantando a las otras slides, pero no importa, porque está saliendo, es que yo lo tengo que diseñar de tal manera que sea compatible con mi rutina. Y no puede ser incómodo, porque si no, estoy yendo en contra del objetivo del comprimido especial, que es aumentar la adherencia al tratamiento, ¿sí? Hay lengüetas todo el tiempo, sí, está bien. La realidad es esa, la realidad es que tiene que ser un comprimido plano, ¿sí? Que deje superficie expuesta para que se vaya erosionando, pero a su vez tiene que ser bien finito, porque si no es bastante incómodo. La ventaja principal de este comprimido es obvia, que es justamente asegurar la dosis que sea con tiempo prolongado. Pasamos a la siguiente. Fíjense que el método de elaboración es el mismo que un comprimido convencional. O sea, con los conocimientos que tenemos lo podemos hacer. Me tengo que fijar en que sean pequeños, planos u ovales, como dice ahí, y usar aglutinantes enérgicos, como por ejemplo la gelatina o la celulosa cristalina, para generar mucoadhesividad. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que generar es que se pegue a la mucosa. Eso se puede hacer, hay dos teorías,
facilitando la tensión interfacial entre la mucosa y el producto, y la otra es justamente con una bioadhesión entre el producto y las glicoproteínas de la mucosa, ¿sí? Yo necesito que se pegue, que se vaya desintegrando de a poco en el... ¿Vieron el TP de farmacotécnicos donde yo exponía los ejemplos como la excesiva cantidad de ciarato que no me permitía la desintegración rápida? Bueno, acá el efecto negativo en el TP para este tipo de comprimidos puede ser positivo, porque justamente lo que quiero es que se desintegre en el tiempo. Entonces, quizá usando no una barbaridad, pero un 1% de ciarato, pero con un mezclado en el tiempo bastante alto, puedo recubrir las partículas y favorecer a que la desintegración del medio acuoso sea más lenta. ¿Sí? Si lo que es una desventaja para uno, en este caso es una ventaja. Si ustedes ponen desintegrante en bucoadhesivo, ¿se acuerdan de farmacobotánica? Los 7 no de la farmacobotánica, bueno. Yo no, pero la doctora Imperial y la doctora Filia no les va a gustar que pongan desintegrante en un bucoadhesivo, así que no lo pongan porque no va. Y después el aromatizante, el saborizante acá sí cobra relevancia, porque yo lo voy a tener bastante en la boca en el tiempo, y si no es agradable, por más de que esté pegado, después no lo voy a volver a tomar. Y la desventaja principal quizá vaya por el tema de la compresión, tiene que generar comprimidos duros, por lo tanto, como control farmacotécnico, la dureza tiene que estar, pero esto va a repercutir después en el trabajo que hace la máquina, en el desgaste de la compresión. La siguiente, ventaja liberación lenta del activo. Insisto, el bucoadhesivo tiene acción local y o acción sistémica. La acción local, la verdad que la clorexidina está bueno que tenga acción local. Vimos formulaciones para gingivitis, aftas, pero todo relacionado con la parte del chequeo ocular. Y bueno, como desventaja, como decíamos, el desgaste de la punzonería y bueno, que acepta dosis baja de activo, pero simplemente por una cuestión física, que el comprimido no puede ser no. ¿Alguna pregunta con bucoadhesivo? Había unos chicles de nicotina, creo que tenían la propiedad de cuando lo masticabas se adherir. Sí, esto porque estaban mal desarrollados, ¿no? Se pegaban en los dientes, pero estos van masticables que vamos a ver ahora. Masticables. Ya vamos a la familia 2, las que se ingieren por vía oral. Como vía oral se ingerían los convencionales, o se ingieren los convencionales, ¿sí? Acá, ¿qué tiene de especial entonces un masticable? Bueno, que obviamente yo lo voy a administrar por vía oral, pero lo voy a triturar yo con los dientes antes de deglutir, ¿sí? Eso a mí me permite tener un comprimido grande, con alta dosis de activo, pero que yo lo puedo ir desmenuzando con los dientes, triturando, para después tragarlo. Esto es una ventaja muy importante para personas, como creo que lo decía Fer, con problemas de deglución o para adherencia en pacientes, adherencia a tratamiento en pacientes pediátricos. Caramelo masticable, comprimido masticable, ¿sí? La asociación es esa, ¿sí? Muy útiles para principios activos en alta dosis. Y bueno, el ejemplo típico de antiparasitario, o sea, relacionado con lo que es eh, los chicos, ¿no? Antiparasitarios como el albendazol, que van en 400 miligramos, un comprimido grande para un nene, o un antibiótico. Ustedes saben, ya no, el primer antibiótico masticable del país lo desarrolló Bagó, y fue en función de un análisis que hizo las provincias del norte, donde la falta de adherencia del tratamiento hacía ineficaz, ¿sí? Justamente a la acción farmacológica de la amoxicilina. Es un comprimido masticable que se desarrolló para los chicos y que aumentó la adherencia al tratamiento, según un informe, obviamente, que elaboró Bagó, pero es lógico pensar que es así, ¿sí? Recuerden que la amoxicilina está en 500 miligramos o en un gramo, ¿tá? Un comprimido grande. La siguiente. Bueno, ¿quién no se tomó antes de un parcial, capaz, un Reni? O cuando le fue mal en un parcial se lo tomó después. Eh, bueno, hay diferentes antiácidos que también son pastillas bastante grandes, son 400, 500 miligramos o más,
Un Dioxaflex, comprimido masticable, también es un buen ejemplo analgésico. La siguiente. Y el método de elaboración es convencional, lo mismo, pero la particularidad acá que tienen que anotarse es que se logra un mejor comprimido masticable por generación vía húmeda, justamente por todas las uniones adicionales que yo le puedo generar a ese comprimido. El coprocesado de celulosa microcristalina de goma guar, como dice la diapositiva, tiene una ventaja en la sensación al masticar, ¿sí? O sea que sería una buena opción para utilizar. Como decía el compañero antes, que se pegaban los dientes, decía el comprimido de nicotina. Bueno, justamente que se peguen los dientes es indeseable, pero a su vez, piensen en la elaboración, si se pegan los punzones también es indeseable, o sea que se tiene que trabajar a temperatura y velocidad, a temperatura baja y a velocidad baja, para favorecer que ese comprimido sea duro, o sea, tener una fuerza de compresión alta, pero a su vez que no se peguen los punzones. Ese es un gran desafío en los comprimidos masticables. La siguiente. Y como estrella o vedette tienen que desarrollar un comprimido masticable, va el manitol. ¿Puede ir el sorbitol? ¿Puede ir la lactosa? Sí. ¿Puede ir los saborizantes? Sí, pueden ir saborizantes. Pero si no ponen un sorbitol o un manitol en una formulación de comprimido masticable, bueno, va a ser como deficiente el desarrollo. ¿Sí? Puede estar hasta un 50% un manitol, y justamente tiene la ventaja que es agradable y no es higroscópico, o sea que no genera que se desintegre ese comprimido, sino que se vaya desmenuzando, de alguna manera. El sorbitol es laxante, sí, en alta concentración. Pensá que esto es un comprimido, ¿sí? Eh, estarías tomando quizá 250 miligramos de sorbitol o un poco más. Creo que tiene propiedades laxantes, pero no sé si a esa baja concentración podría llegar a ese efecto. Lo importante es eso, que no se desintegre rápidamente, sino que dé la posibilidad de poder mascarlo, ¿no? Y por último, es importante también, yo al 70% no era, hasta ahí, bueno, eh, ah, son útiles los activos microencapsulados, claro. Hay activos que tienen diferentes sabores desagradables, como el paracetamol, que se pueden microencapsular y colocar dentro de estos comprimidos masticables, ¿sí? Eso es una ventaja también de este tipo de comprimidos. La siguiente. Entonces, administrar en alta dosis, ok. Útiles para pacientes que tienen problemas para el TIC, bien. Buena aceptación, no se necesita agua para su administración, está bien. Hay un comprimido de Montelucas, que es el activo, que se usa para nenes pero muy chicos, en el asma crónico y como preventivo en la rinitis estacional, que si bien son 4 miligramos, o sea, no es una dosis alta, pero se vio que a un nene de 3 años, por ejemplo, es más fácil tipo de comprimidos administrarlo que otro tipo de comprimido que hay que discutirlo enteramente. Puede ser difícil encontrar características sensoriales satisfactorias. ¿Cuál es la desventaja principal para mí? Que bueno, te va a pasar a ustedes con un chiste. En cierto tiempo el sabor desaparece, ¿sí? Y bueno, por lo general, acá es una generalidad, ¿no? En 3 minutos dura, en 5 ya pierdo ese sabor, o sea que puede ser una desventaja. Y si lo consumo crónicamente, la hipertrofia del macetero aparece como eh, una desventaja, ¿sí? Puede ser, bueno, creo que esas son las mayores desventajas, las principales. La siguiente. Pasamos a la gastroresistencia, también por vía oral. Los comprimidos gastroresistentes son un ejemplo, o están dentro del grupo de los comprimidos de liberación modificada. La gastroresistencia o comprimidos entéricos, comprimidos gastroresistentes, se caracterizan por tener una cubierta que me permite a mí seleccionar la liberación dentro del tracto gastrointestinal. ¿Qué quiero decir? Se lo llama liberación retardada porque yo, una vez que lo administro por vía oral, elijo en qué parte del tracto gastrointestinal lo quiero liberar. Por lo general, el gastroresistente no lo quiero liberar en el estómago,
ya sea por un problema del pH, o sea, de la estabilidad del fármaco, pH ácido, o para mejorar la biodisponibilidad a niveles intestinales, ¿sí? Eso es una técnica muy buena. Si bien el núcleo de comprimido gastroresistente es convencional, lo que le da la particularidad es la cubierta, ¿sí? Entonces yo puedo proteger al estómago en efecto irritante, como los AINES, o puedo proteger al fármaco, como el pH ácido, o puedo liberar el fármaco para que tenga una acción local, o facilitar la absorción o la biodisponibilidad si lo libero en el siguiente. Ejemplos de un comprimido gastroresistente. Bueno, no sé si alguno usó un Vitacodil alguna vez. Eh, Creo que nadie. Un diclofenac también se puede usar. Bueno, los azoles, pantoprazol o meprazol, esomeprazol, es el ejemplo típico de comprimido gastroresistente. ¿Cómo administro un comprimido gastroresistente? ¿Alguno sabe cómo se toma? Bueno, se toma de forma con el almuerzo. Y más que nada quería que les quede claro que si la cubierta es la que me da la acción de liberación retardada, exacto, en Gastón. Se toma entero sin partir, porque si yo parto, comprimido, parto la cubierta. Entonces, la administración, lo que uno tiene que decir cuando lo dispensa, es que lo toma entero, ¿sí? El bisacodirlo no se degrada a nivel gástrico, pero sí tiene una acción local en el intestino. Entonces, me conviene que sea un comprimido gastroresistente eh, para no administrar más dosis de la que yo necesito. La siguiente, método de elaboración también, convencional, pero le tengo que sumar sí o sí la cubierta. Pero no es una cubierta estética, ¿sí? Para que vean la diferencia. Es una cubierta funcional, que a mí me permite esta liberación retardada, pero que a mí también no solamente me va a dificultar en un punto el recubrimiento. ¿Por qué? Porque tiene que ser un proceso más largo de recubrimiento. La ganancia de los pesos de un comprimido para que sea resistente está entre el 9 y el 12% del peso comprimido. Una cubierta estética está alrededor del 3%, sino que también va a ser crítico el espesor que yo le dé a esa cubierta. Porque si le doy mucho espesor, el comprimido quizá no se desintegre en el intestino, sino que se deseche como está, o si es poca la cubierta, se me puede desintegrar en el estómago. El ejemplo típico son los Eurafit L y S, que son los específicos para generar esa gastro. Si bien hay otros como están acá, pero el Eurafit S y L son los ejemplos más claros. Lo que tiene que quedar claro es que a pH ácido eh, no se desintegra el comprimido ni la cubierta. Que a pH más básico sí se empieza a desintegrar la cubierta. Gracias, Julio. Bueno, como ya adelanté, hay varias cosas que ya dijimos. El ensayo típico de desintegración como control de proceso es la desintegración, donde yo pongo como medio desintegrante ácido clorhídrico, lo dejo 2 horas al comprimido en el desintegrador, y ese mismo comprimido, que está bien, no se tiene que desintegrar, lo paso a un medio buffer de pH más básico y lo pruebo 1 hora. Y ahí sí se me tiene que desintegrar, ¿sí? Eso es propio, en ensayo propio de los comprimidos gastroresistentes. Y todas las consideraciones que vieron de recubrimiento, ¿sí? Sobre todo sobre los ángulos rectos, todas estas consideraciones las tienen que tener acá, porque van a recubrir. ¿Sí? Si entendieron recubrimiento, van a poder aportar muchísimo. La siguiente, ventajas, como ya dijimos, ya las nombramos todas. Con el tema de los irritantes, AINES, hay OV, aspirina con comprimido recubierto de aspirina, lo vi, diclofenac también. Administración de fármacos a nivel intestinal, ya lo venimos viendo. La desventaja principal, como les decía, era simplemente que el recubrimiento va a ser más largo que un comprimido estético, y que el punto final, o sea, la ganancia de peso, el espesor de la cubierta,
tiene que estar bien definido, porque depende de eso que sea la liberación retardada. ¿Sí? Así que, nada, hasta acá hemos llegado. Le doy el paso a Juli. Bueno, gracias. Ahora vamos a ver dos comprimidos que para mí son bastante vistosos y van medio de la mano, que son los multicapa y los press-coat. Los multicapa, intuitivamente creo que ya podemos imaginarnos cómo están formados. Son comprimidos que están constituidos por capas de distintos granulados que están dispuestas unas sobre otras en capas paralelas. Si nosotros vemos acá la figurita que está a la derecha, vemos un comprimido bicapa, y como se observa tiene una capa blanca y una capa celeste. Y en la mano izquierda vamos a encontrar un ejemplo de comprimido tricapa. ¿Sí? Tenemos dos capas que son tipo naranjita fuerte, marroncito, y una intermedia que es bellecita. Sí, es como una chocotorta de fármacos, básicamente. De hecho, estaba a punto de poner como foto para la diapo una porción, pero se los digo y ya se lo imaginan, una porción de torta sin rellenar, un bizcochuelo, imagínense, y la otra porción de torta con capas y en el medio un relleno. Entonces, la pregunta es por qué yo voy a elegir hacer una sin rellenar, o sea, un comprimido convencional, o por qué voy a elegir de repente hacerle capas a ese comprimido. ¿Sí? Y por otro lado tenemos los comprimidos que se llaman press-coat, también le podemos decir comprimidos con cubierta por compresión, que son comprimidos que están constituidos por un núcleo, como vemos en la diapositiva, y ese núcleo está rodeado de un segundo granulado a modo de recubrimiento en seco. Yo no puedo concentrarme cuando leo la torta loca farmacéutica que escribió Fernanda Miller, ¿cierto? Bueno, entonces la pregunta es, ¿por qué yo voy a querer elegir, diseñar uno de estos comprimidos? ¿Cuáles son sus ventajas? Entonces, lo podemos agrupar en dos grandes cuestiones, objetivos. Por un lado, puedo tratar de querer evitar incompatibilidad entre activos. Imagínense que yo quiero coformular un comprimido que tenga dos principios activos que son incompatibles entre sí. Imaginemos un comprimido convencional. ¿Qué tendríamos que hacer con un comprimido convencional? Tendríamos que tamizar el principio activo 1, tamizar el principio activo 2, tamizar los excipientes, proceder al mezclado y comprimir. Eso como mínimo. En ese mezclado, sobre todo, van a tener un contacto súper íntimo y luego también. Con lo cual, esto no va a ser posible si esos principios activos son incompatibles entre sí. Entonces, una buena forma que puedo encontrar para superar este obstáculo es, por separado, generar dos granulados. Genero, por un lado, el granulado que contiene el principio activo A, y por el otro, el granulado que contiene el principio activo B. Y después hago una compresión del granulado A, una compresión del granulado B y uno de esas dos capas. Entonces, el único lugar en donde va a haber contacto entre estos principios activos que son incompatibles entre sí es en la superficie de contacto de las dos capas. ¿Sí? Entonces, por eso se dice que se evita la incompatibilidad o al menos se disminuye de forma considerable esa incompatibilidad. Análogamente lo podemos pensar con los comprimidos press-coat. Si nosotros elaboramos un granulado con el principio activo 1 y un granulado con el principio activo 2, entre ellos incompatibles entre sí, entonces voy a elaborar con el primer granulado el núcleo, lo comprimo, y después le comprimo alrededor el segundo granulado en seco. Entonces el único lugar en donde va a haber contacto entre esos dos principios nuevamente es acá en la superficie de contactos del núcleo con la capa. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer con este tipo de comprimidos? Programar la liberación de las drogas. Y tenemos la posibilidad de generar una de las capas que tenga una liberación inmediata para que tenga un efecto rápido,
y la otra capa que sea de liberación prolongada para obtener un efecto a largo plazo, ¿sí? O sea, por bastante tiempo. La otra posibilidad es que yo prepare una de las capas que se desintegre a nivel gástrico y la otra a nivel intestinal. Imaginemos que uno de los principios activos lo queremos liberar en el estómago porque se absorbe allí, y el otro principio activo se absorbe a nivel intestinal. Entonces yo los diseño de forma tal que uno se desintegre en el estómago y otro se desintegre en el intestino. ¿Es importante el pH en este caso? Pregunta Hugo Guimera. Sí, en este caso puntual que estoy hablando, sí. ¿Por qué? Porque vamos a estar utilizando polímeros que van a tener grupos funcionales, en general ácidos o básicos, que se van a desintegrar a nivel gástrico, que tenga un pH ácido, y otros polímeros que se van a desintegrar a nivel intestinal, en donde tenga un pH un poco más alcalino. Entonces es fundamental en el diseño del comprimido utilizar los polímeros adecuados que sean pH sensibles, ¿sí? Acá no se lleven, lo mismo va a ser con el comprimido Prescope, ¿sí? O sea, yo puedo generar un núcleo que tenga una liberación prolongada. En este caso sí o sí el núcleo es el que tiene que tener esta propiedad, y el recubrimiento tiene que ser de liberación inmediata, no al revés, porque si no, no tiene lógica. O sea, yo tomo el comprimido y lo primero que se va a desintegrar es la cubierta. Entonces, esa cubierta puede desintegrarse rápidamente para tener un efecto rápido, mientras que el núcleo se puede ir desintegrando lentamente. Por otro lado, podemos hacer que el recubrimiento se desintegre a pH gástrico, mientras que el núcleo se desintegra a pH intestinal. Lo que iba a decir antes, y me fui con los Prescope, es que no se lleven la idea de que sí o sí tengo que administrar dos principios activos diferentes. Esa es una de las posibilidades. O sea, yo puedo poner un principio activo en una capa y otro principio activo en otra capa, porque de repente quiero coadministrar dos fármacos distintos. Pero yo también los puedo formular con un único activo. Entonces, en ese caso, yo puedo querer que el paciente tenga un efecto rápido y al mismo tiempo prolongado. Entonces hago que el principio activo esté formulado en una capa para que tenga liberación inmediata y en la otra para que tenga liberación prolongada. Y de esta forma yo puedo hacer que el paciente en todo momento sienta el efecto del medicamento, ¿sí? Ahora bien, vamos a ir a ver cómo se elaboran cada uno de estos dos tipos de comprimidos. Vamos a empezar por los comprimidos multicapa. Los comprimidos multicapa se elaboran usando una comprimidora especial. Esa comprimidora especial tiene que tener al menos más de una tolva y va a realizar más de un ciclo de compresión, ¿sí? Si nosotros recordamos cuál era el ciclo de compresión para un comprimido convencional, es muy simplificadamente, yo que tenía que hacer dosificar el polvo, comprimir y expulsar. Acá se suma un ciclo de compresión, porque estoy queriendo comprimir dos granulados. Entonces, lo que voy a tener que hacer, primero se los digo así, sencillamente, y después cada vez nos vamos entrando más en detalle. Lo que vamos a tener que hacer es dosificar el primer granulado, precomprimirlo, ahí ya vamos a tener la primera capita. Sobre esa capita vamos a volcar el segundo granulado, vamos a precomprimir esa segunda capita y luego hacemos una compresión final para forjar el comprimido y expulsamos. Es por eso que acá vemos en esta figura una comprimidora que tiene dos tolvas, ¿sí? Vamos a poner el granulado A por una, el granulado B por la otra. Y acá vemos el ciclo de compresión total que se compone por dos ciclos que ahora vamos a ver en detalle. Yo les voy a mostrar el ciclo de compresión de una comprimidora rotativa, pero no se lleven en la cabeza de que solamente se pueden elaborar comprimidos multicapa con una comprimidora rotativa, porque existen comprimidoras monopunzón. Lo que quiero es que entiendan que lo mismo que estudiaron allá lejos y hace tiempo para la primera parte de comprimidoras de monopunzón y rotativa, se van a ir cumpliendo las mismas cosas para los multicapas, salvo que se va a empezar a multiplicar
esa parte del proceso, en vez de hacer una compresión, haremos dos, ¿sí? Pero los detalles, si estamos en una monopunzón, que la zapata avanza, dosifica, va para atrás, se enrasa, todo es lo mismo, nada más que se va a multiplicar por 2, y si estamos hablando de un tricapa, por 3, y así sucesivamente. ¿Entiende? Yo ahora les voy a mostrar el ciclo de compresión de una multicapa usando una comprimidora rotativa, pero lo que hice fue, en el trabajo práctico que empieza a partir del lunes, incluir un video de cómo funciona una comprimidora monopunzón de comprimidos multicapa. Así se llevan los dos conceptos, ¿sí? Cómo funciona una rotativa y cómo funciona una monopunzón. Entonces, fíjense que si estamos hablando de rotativa, tenemos acá la primera tolva en donde vamos a colocar el granulado que contiene el principio activo A. Entonces se dosifica, como estamos en rotativa, se dosifica en exceso. Lo que va a pasar es que luego se tiene que eliminar ese exceso e va a bajar un poquito el punzón inferior para que la compresión, recordemos, se dé dentro de la matriz y de esa forma eliminábamos el fenómeno de soplado, ¿sí? Espero que se acuerden. Entonces, una vez que eliminamos el fenómeno de soplado, o sea, baja para eliminar este fenómeno, lo que va a hacer es encontrarse los dos punzones dentro de la matriz y comprimir. Ahí se genera la compresión de la primera capa, ¿sí? Ahora, continúa girando la platina y esa primera capa va a pasar por debajo de la segunda tolva que contiene el granulado B. Entonces, volvemos a repetir exactamente lo mismo. ¿Qué va a suceder? Carga en exceso ese segundo granulado, luego elimina el exceso, baja un poco el punzón inferior para eliminar el fenómeno de soplado e ingresan, o sea, el superior va a bajar, el inferior va a subir y se genera la compresión dentro de la matriz gracias a la precompresión de esa capa. Y luego pasa por una compresión final para forjar el comprimido y luego expulsarlo. ¿Hasta acá se entiende el ciclo o queda alguna duda? No, se entendió bien. Vos tenés una tolva por cada capa, básicamente. Sí. Sí, después igualmente vamos a ver, pero lo van a ver en el trabajo práctico, en este video que yo les estaba comentando de la monopunzón, es que es divino este video para mí, pero lo dejé para el trabajo práctico, que formamos un comprimido de 5 capas. Esas 5 capas, 2 de ellas se elaboran con un granulado, otras 2 con otro granulado y la quinta con un tercer granulado. Entonces ahí tenemos 3 tolvas, pero la máquina tiene una disposición para que vuelva a pasar por la misma tolva que tiene el granulado A, porque si hace A, B, C, A, B, entonces pasa nuevamente por la tolva A y después nuevamente por la tolva B. Acá, ¿se entendió, Mariano? O sea, y si Sí. no, tendría que tener cada tolva su granulado. Acá Andrea pregunta, ¿se hacen 2 precompresiones y una compresión final? Sí, va a haber una precompresión por cada capa que yo tenga y al finalizar una compresión final. Por ende, si yo tengo un comprimido bicapa, tengo 2 capas, tengo 2 precompresiones y después la compresión final. Si tuviese 3 capas, voy a tener 3 precompresiones y una compresión final. O sea, se dosifica, se precomprime. Dosifica la segunda capa, se precomprime. Y así sucesivamente, cuando terminan de dosificarse todas las capas y de precomprimirse cada una de ellas, se lleva una compresión final. Ahora vamos a ver un videíto. No, pensé que venía el videíto, pero por las dudas de que no quede claro o para reforzar conceptos, había puesto este esquema en donde podemos ver para un comprimido bicapa como, esto es una vista desde arriba, pasa por la tolva 1, precompresión, pasa por la tolva 2, precompresión, compresión final y expulsión. Esto es para reforzar el concepto que acabamos de ver. Ahora sí, vamos a ver este video en donde se puede observar el ciclo de compresión que se da en una comprimidora rotativa para elaborar, en este caso, un comprimido bicapa. Fíjense antes de empezar, ya que se pueden observar 2 tolvas, ¿sí? O sea que acá vamos a tener
el granulado A cargado y acá el granulado B. Acá fíjense cómo está dosificando el granulado la primera capa del comprimido, ¿sí? Dosifica y pasa a precomprimir. Acá ya está precomprimiendo. Ya precomprime la primera capa. Y acá ya esa primera capa precomprimida pasa por la segunda tolva que contiene el granulado B, ¿sí? Que se va a dosificar entonces sobre la primera capa precomprimida. Acá gira un poquito el video para que podamos ver cómo esa primera capa precomprimida pasa por debajo de la segunda tolva, se dosifica el granulado B, y luego de dosificar el granulado B, se precomprime, perdón, admití a alguien y se me paró el video, se precomprime, después está la compresión final y la expulsión del comprimido. Y acá, no sé si se llega a ver, pero están las dos capitas de diferentes colores. La de abajo es blanca y la segunda es salmoncita. A ver si entiendo la pregunta que está haciendo Raúl. ¿No queda el resto del granulado 1 en el 2? No, no entendí la pregunta. Si querés, desmuteate y pregúntamelo así en vivo. El punzón no queda con restos del estado pequeña porción de la superficie. A ver, sí, ahora te entendí. O sea, vos te referís al punzón puntualmente. Claro. Mira, la realidad es que este tipo de comprimidos ya vamos a ver un poquito más adelante que tienen mucho más, no sé si decirle problemas, pero sí son problemas potenciales que puede haber, y ya vamos a ver como desde la separación de las capas hasta una contaminación cruzada. Obviamente tiene que tratar de ser un polvo que no se adhiera a los punzones, eso se diseña, puede llegar a ver un poquito pegado, pero debería ser mínimo, ¿sí? Pero la realidad es que se tiene que diseñar para tratar de que quede adherido la nada misma, lo menos posible. No sé si se entendió, y si no, digo que acá hay más preguntas. Tiene que haber una buena extracción previa a la entrada de la segunda cargadora. A ver, puede ser que no se vea que baje el punzón cuando se da la precompresión. En el video se refiere, esperen, vamos por la primera pregunta. ¿Tiene que haber una buena extracción previa a la entrada de la segunda cargadora? ¿Una buena extracción de qué, Sebastián? Ah, sí, no era pregunta. Ah, perdón, no era una pregunta. Puede ser que no se vea que baje el punzón cuando se da la precompresión. O sea, si hay alguna máquina en la cual no se vea, eso va a depender del modelo de la máquina. En este puntualmente se ve, y la verdad es que yo todas las que he visto, baja, o sea, se puede ver la precompresión. Me refería en el video. Ah, a ver, lo volvemos a poner. Sí. Sí, con el efecto, digamos, por el tema del efecto soplado. Me dio la sensación nada más, una pregunta. A ver, debería... Ah, ya te entendí. Vos te estabas refiriendo, perdón, al punzón inferior. Sí, correcto. Ahí te entendí. Bueno, a ver, al ser una rotativa, siempre en teoría debería bajar el punzón inferior para eliminar el fenómeno de soplado. Ahí estoy tratando de ver, parece realmente bastante al ras, pero no, pero baja, sí, ahí vi un poquito que sopló, pero la verdad es que puede ser que la máquina esté un poco viejita, tal vez, pero la realidad es que
la rotativa sí o sí baja el punzón inferior, o sea, no se lleven otro concepto, más allá de que tal vez en el video no se aprecia del todo, aunque sí, acá vos decís, en la primera, como que en esta estación, es verdad, parecería que se expulsa un poco de polvo, pero no debería, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos en una rotativa, quédense con ese concepto. Bueno, si no hay más preguntas, seguimos. Algo a tener en cuenta importante es que esa primera capa que voy a formar tiene que tener una baja dureza. Y eso lo logramos entonces comprimiendo con una baja fuerza de compresión. ¿Y por qué tiene que tener una baja dureza? Porque nosotros buscamos que esa primera capa sea porosa y no lisa para que la segunda capa se adhiera bien. Si yo tuviese una superficie totalmente lisa, entonces no encuentra punto de unión. Tiene que tener cierta porosidad para que se adhiera bien la segunda capa. De hecho, este fabricante de excipientes, Seres Pharma, hizo un estudio en donde comprimió con diferentes excipientes esa primera capa, eligió 2 excipientes distintos que utilizó para formar esa primera capa con fuerzas crecientes de precompresión, ¿sí? O sea que fue dándole cada vez más dureza. Y después evaluó la fuerza que era necesaria para separar esas capas. Y así pudo ver que cuanto menor dureza tenía la primera capa, más le costaba separarse, es decir, más fuerza era necesaria aplicar para poder separar esas capas. Esto muestra claramente cómo necesitamos que esa primera capa tenga baja dureza para que haya una buena adhesión. Acá vemos algunos ejemplos comerciales de comprimidos bicapa. Tenemos, por ejemplo, el Arcoboc, que es un medicamento, es un comprimido bicapa de sustancias naturales que se indica para cuando uno tiene dolor de garganta, producto de una faringitis, por ejemplo, y vemos que la capa azul tiene una acción rápida, mientras que la capa blanca tiene una acción prolongada. Análogamente tenemos, bueno, acá puse un ejemplo, pero la realidad es que hay un montón de ejemplos de diferentes laboratorios que combinan el antialérgico desloratadina en una primera capa de liberación inmediata, y en la otra capita vamos a encontrar no solo desloratadina, sino también el descongestivo sulfato de pseudoefedrina, y esa capa es de liberación prolongada, sostenida en el tiempo, ¿sí? Estos 2 ejemplos son de una capa de liberación inmediata y una capa de liberación prolongada. Acá tenemos un ejemplo diferente, que es el Captor Redux, que ahora sí es un comprimido tricapa, en donde las 2 capas externas son de liberación gástrica, mientras que la capa intermedia es de liberación intestinal. Este es un producto que se usa para la prevención y el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso, ¿sí? Y acá les puse este cuarto ejemplo, que me parece el más interesante, que es Micardis Plus, que combina telmisartán con hidroclorotiazida. ¿Qué es lo que pasa? El telmisartán es un fármaco muy poco soluble en los pH fisiológicos, entonces se tiene que administrar con una base, como por ejemplo el hidróxido de sodio, para que aumente un poco su solubilidad, aumente su absorción y así su biodisponibilidad. Sin embargo, cuando se lo administra con hidroclorotiazida, la hidroclorotiazida se degrada con ese medio básico del hidróxido de sodio que le tenemos que agregar sí o sí al telmisartán. Entonces no se pueden coformular en un mismo comprimido. Entonces, o se ingieren 2 comprimidos por separado, o para facilitar la administración al paciente se puede administrar, como este es el caso, un comprimido bicapa, ¿sí? Acá dice comprimidos bicapa, que un granulado lo hicieron con telmisartán y el hidróxido de sodio que el telmisartán necesita, y otro granulado lo prepararon con hidroclorotiazida. Entonces, hacen una precapa con el telmisartán, la otra con la hidroclorotiazida, y así podemos lograr que no haya esta incompatibilidad, se podría decir, entre activos.
necesarios ambos para un buen control de la presión arterial. Entonces, como ventajas podemos ver, como estuvimos hablando, que está buenísimo poder administrar principios activos que sean incompatibles entre sí, además de que permite programar liberaciones complejas. Obviamente, como desventaja principal es que para producirlos requerimos una comprimidora especial que no está disponible en todos los laboratorios. Obviamente el proceso es más lento, lo cual se va a traducir en un aumento del costo del producto. Como ventaja, que no la puse en la diapositiva, pero es una realidad, junto con los press codes que vamos a ver ahora, es que esto también es una cuestión un poco, vamos a decir así, de marketing, ya que también vamos a poder lograr patentar este tipo de comprimidos, y entonces es un diferenciador de nuestro laboratorio. Los posibles problemas, como mencionaba antes con su compañero, que podemos llegar a encontrar es la separación de capas, por ejemplo, que por eso tenemos que tratar de lograr que esa primera capa tenga baja dureza para que se adhiera bien la segunda. Puede haber contaminación cruzada entre capas, lo que veníamos hablando. También por este motivo, la mayoría de estas comprimidoras vienen con las tolmas bien cerradas para que no haya contaminación entre los polvos, y también puede haber degradación de principios activos a causa de la presión. Recordemos que estamos precomprimiendo, después volviendo a comprimir. ¿Se entiende? Entonces, ese puede llegar a ser un problema.